Buenas tardes, hermanos. Nuevamente a través de este medio nos saludamos la familia Peñuela Rodríguez. Vamos a continuar lo que es el estudio dominical con la lección número 38, ¿sí? Que lleva como título Pagando el precio del discipulado. Primeramente, mis hermanos, vamos a dar un pequeño resumen del final de la tercer viaje misionero de Pablo. Hermanos, vamos a partir de Éfeso. ¿Sí? Aquí en Éfeso podemos ver cómo Pablo, al terminar su viaje, tendría que pasar primeramente por Miletos para dirigirse hasta Jerusalén. ¿Sí? Aquí, mis hermanos, dice que primeramente ellos en la línea verde, hermanos. De aquí partió a Miletos, de Miletos llegó a Cos, la isla de Cos. Continuando con la línea verde, llegó a Patara, ¿sí? Pasó por aquí por Chipre, ¿sí? Y llegó al puerto de Tiro, ¿sí? El puerto de Tiro, ¿sí? Llega a Tolemaida y de aquí a Cesarea. Aquí nos vamos a detener en Cesarea, ¿sí? Y de Cesarea va a llegar hasta Jerusalén y aquí ya termina el tercer viaje misionero. La idea de Pablo era llegar, retornar, ¿sí? Y llegar aquí a Jerusalén para platicar con los ancianos de cómo el crecimiento de las nuevas iglesias, ¿sí? Abarcaba cada vez más y más. La mayoría de lo que es la parte de Asia ya era conocido, ¿sí? Lo que es el plan de salvación, lo que es el Evangelio de Jesucristo. Macedonia también, Grecia, ¿sí? Cada día se esparcían más a través de las nuevas iglesias y a través de cada miembro, ¿sí? Y de cada discípulo que Pablo los iba capacitando, la palabra de Dios se extendía muy rápidamente, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Dice, al haber concluido en Éfeso, Pablo pasó algún tiempo en Macedonia, ¿sí? Pablo pasó un tiempo en Macedonia y en Grecia, durante el cual llegó hasta las fronteras de Ilírico, ¿sí? De aquí en el retorno, ¿sí? Se embarcó con los delegados de las iglesias gentiles para llegar a una ofrenda a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Pablo quería manifestar la compensación de las iglesias gentiles hacia las judaicas. Regresó por Mileto y se despidió de los ancianos por última vez. Y zarpó de Mileto, ¿sí? Y despidió a los ancianos para llegar hasta Cesarea. Todo este era el trayecto, la línea verde. Hermanos, ahí visitó, llegando a Cesarea, donde visitó la casa de Felipe. Felipe, hermanos, Felipe era el evangelista. Él era uno de los 7 elegidos para distribuir los alimentos. Tenía ahí 4 hijas con el don de profecía, ¿sí? Ahí las hijas, como tenían el don de profecía, hablaron con Pablo, ¿sí? Querían ellas que no llegara, que era su destino Jerusalén, ¿sí? Estando allí, después llegó un hombre de Judea, un hombre llamado Agabo, quien también tenía el don de profecía, que también le dijo que no fuera a Jerusalén. No obstante, Pablo tenía que llegar y cumplir el término de su tercer viaje con los ancianos, con las autoridades de la iglesia allí en Jerusalén. ¿Sí? Aquí es donde se centra el primer punto de este estudio. Este estudio se divide en 3 puntos, hermanos. El primero es Pablo ante el Sanedrín, lo vemos en Hechos 22:30 y el capítulo 23 y 1. El segundo punto es Pablo confrontando al sumo sacerdote,
Lo vemos en Hechos del 23, del 2 al 5. Y hermanos, en el punto 3, aquí Pablo se salva por conflictos internos del Sanedrín. Hechos 23, del 6 al 11. Vamos a ver el 1, hermanos. Sí. Aquí dice la palabra de Dios en el versículo 30. Antes de este 30 podemos sacar una conclusión, ¿sí?, de cómo Pablo fue al llegar a Jerusalén, ¿sí?, fuera del templo. Dice, aunque Pablo se defendió y trató de identificarse con los judíos con el cumplimiento de un voto, lo acusaron falsamente y lo arrestaron fuera del templo. Su última visita al templo terminó de manera trágica, tanto para él como para los judíos. Aquí Lucas lo describe así: y de inmediato las puertas fueron cerradas. Ese es el capítulo 21, versículo 30. Hermanos, ¿qué simbolismo? Rechazaban por última vez su oportunidad de dar entrada al Mesías que había venido para establecer un pueblo universal. Nuevamente el pueblo de Israel, los judíos, rechazaban ese mensaje que traía Pablo. Al norte del templo estaba la fortaleza Antonia, ocupada por una guarnición romana. Al oír el tumulto, el capitán y sus soldados rescataron a Pablo, sí, evitando que fuera agredido. Aún así, Pablo pidió una oportunidad más para apelar a los judíos. ¿Sí? Él quería que realmente oyeran, ¿sí?, este mensaje, pero esta gente tenía su corazón duro. Pero cuando él mencionó su apostolado a los gentiles, no aguantaron más. Apenas escapó de ser azotado por los romanos. En el estudio de hoy, Pablo aparece ante el tribunal romano para que los judíos pudieran plantear su pleito contra él. Lo vemos en el versículo 30 de este capítulo 22. Dice la palabra de Dios: al día siguiente, queriendo saber con certeza la verdadera razón por la cual era acusado por los judíos, le desató y mandó reunir a todos los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín de ellos, y sacando a Pablo lo presentó delante de ellos. Un ciudadano romano debería ser tratado concienzudamente en la observación de los detalles del debido proceso legal, porque tenía ciertos derechos. Recordemos, hermanos, que Pablo era romano por nacimiento, ¿sí? Aunque parece que Pablo pasó la noche en cadenas, sin embargo, al día siguiente a su arresto el tribuno le soltó y fue presentado ante el Sanedrín. Hermanos, el Sanedrín, voy a mostrarles el Sanedrín. El Sanedrín, hermanos, aquí nos podemos imaginar, aquí vemos aquí un gráfico en el cual el Sanedrín era el concilio de los judíos compuesto por 70 ancianos. Estaba dividido 35 y 35 ancianos, ¿sí? En el centro estaba el sumo sacerdote. En esta área debería estar aquí el acusado, hermanos, ¿sí? Allí es donde Pablo iba a demostrarles a través, ¿sí?, de la palabra de Dios. Iba a tratar también de convencerlos, aprovechando su situación. Recordemos que Dios nos dice, ¿sí?, y nos pone realmente donde debemos de compartir. Ya tomando un discipulado, ya conociendo la palabra, debemos de compartir, ¿sí?, nuestro conocimiento de la palabra. Pues aquí iba a demostrar Pablo nuevamente, viendo esa oportunidad. Entonces, en efecto, aquí el tribunal judío estaba presentando su caso ante el tribuno romano contra el preso judío cristiano. Por primera vez, Pablo aparece ante dicho tribunal judío, el cual había juzgado a Jesús y luego los apóstoles. ¿Sí? Si Pablo hubiera quebrantado la ley hebrea en un asunto que también compitiese a Roma, sería responsable del Sanedrín y juzgar y sentenciar a Pablo. A su vez, el gobernador romano tendría que rectificar su sentencia. Recordemos, hermanos, aquí la pena capital solamente dependía de los romanos.
no del sumo sacerdote. Pero sí podían ellos encarcelarlo y aplicarles ahí, ya sea que fuera azotado o encarcelado por un largo tiempo. Recordemos que aquí Pablo, sí, Pablo era una persona con mucho conocimiento, porque Pablo dice: soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Sicilia. Fui criado y educado aquí en Jerusalén por el maestro Gamaliel. Recordemos que Gamaliel era el rabí más honorable del primer siglo, reconocido y respetado con expertos en leyes religiosas como un gran moderador. ¿Sí? Y nuevamente lo vemos en el capítulo 23:1. Entonces dice la palabra de Dios: Pablo, fijando la vista en el Sanedrín, dijo: hermanos, yo he venido aquí delante de Dios con toda buena conciencia hasta el fin de hoy. Pablo habló delante del Sanedrín sin temor ni timidez. Por nacimiento, educación, habilidad y experiencia se sentía a la par con ellos. Pablo sabía relacionarse con los pobres y analfabetas, pero también con los procónsules y líderes. Tiene una facilidad de palabra y conocimiento. Su defensa comienza en que su manera de vivir, literalmente ciudadanía, ante Dios había sido sincera, que en la que él defendía era fiel, apegado a la palabra de Dios. Hermanos, lo puedo ver también en Filipenses 3:6, ¿sí? Los invito a buscarlos y a leerlos, tanto del 5 al 7, los versículos de Filipenses 3:6, hermanos. De aquí continuamos y nos iríamos al punto 2. Pablo confronta al sumo sacerdote, hermanos. Vamos a dejarle ahí para que no se alargue tanto el video. Hermanos, yo les invito a que sigan ustedes ahí en sus casas, estudiando la palabra de Dios, en Hechos 23, de 2 al 5, y en el libro de los Hechos también, en el capítulo 23, del 6 al 11, y lo vemos, hermanos, la próxima clase, la próxima semana. Hermanos, que Dios los bendiga, ¿sí? Y nos vemos hasta la próxima.